Buen día, mi nombre es Diomedes Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, soy en segundo semestre. Y el día de hoy, pues, como venía diciendo mi compañero, vamos a hablar sobre la temperatura ambiental y pues, las afectaciones que hacen a las empresas, ¿verdad? Entonces, pues, voy a explicar un par de gráficas, las cuales las hicimos en Georgia, ya que es una aplicación la cual, bueno, brinda muchas herramientas y mucha facilidad para hacerlas. Los modelos que pues, podemos utilizar como tal, pues eso obviamente bueno, depende de la relación observada entre la temperatura y el rendimiento, por lo que es necesario recopilar los datos específicos pues, para determinar cuál es el modelo que se ajusta a este fenómeno. Cabe recalcar que el modelo que utilizamos fue el modelo cuadrático que es el más apropiado para esto. Pero tenemos dos gráficas, el de la izquierda muestra cómo el rendimiento laboral cambia con la temperatura. Y el de la derecha, pues que la derivada indica que la tasa de cambio y el rendimiento, pues respecto a la temperatura, obviamente. Bueno, como podemos observar, la fórmula que aparece ahí, la voy a explicar un poco más mejor, pues la T significa la temperatura, obviamente. Bueno, entonces lo primero que nos dice es que si la temperatura es mayor que 20, el rendimiento disminuye. ¿Por qué? Pues porque entre más temperatura, pues los trabajadores van a estar más expuestos, básicamente a un calentamiento. Lo cual quiere decir que, pues, obviamente, si hay un calentamiento, ellos van a tener que descansar mucho más, se van a cansar mucho más rápido y va a disminuir en el trabajo. Y pues, en la parte de abajo que aparece, pues, la otra fórmula, digámoslo así, nos dice que si la temperatura es menor de 20 pues el rendimiento aumenta, ya que, pues, entre menos caliente, básicamente, digámoslo así, pues más va a aumentar el rendimiento de los trabajadores. Como vemos en la primera gráfica, hubo un calentamiento excesivo y pues esto conlleva a que el rendimiento disminuya. Y en la segunda gráfica, que es en la derecha, pues dice que en un momento hubo un calentamiento excesivo, pero pues poco a poco fue disminuyendo. Eso quiere decir que al, al terminar el día, o bueno, en la parte más baja de la gráfica fue cuando hubo más rendimiento como tal de los trabajadores. Bueno, esta gráfica es la gráfica a la izquierda, la cual pues voy a explicarla un poco más a fondo. Cabe recalcar que nos basamos es en, que estamos hablando desde pues, bueno, en general de las empresas, porque ya que el calentamiento global afecta pues básicamente a todos los trabajadores y por consiguiente a las empresas. Bueno, pues en esta gráfica podríamos decir o colocarle un título que es rendimiento versus temperatura. Derecho. La línea que va subiendo tenemos el rendimiento laboral y pues la que va cruzando tenemos como tal la temperatura. ¿Y cómo podemos expresar esa gráfica? Pues esa y las demás. Pues básicamente comienza desde un pico, desde el -40, podríamos decir que es horas de la mañana, que básicamente no hace sol. Entonces el rendimiento pues va a aumentar bastante, ¿no? Y pues ya allí sucesivamente, pues cuando va saliendo el sol, pues la temperatura va aumentando hasta cierto punto que se puede decir que es entre mediodía, entre 12 a 2 de la tarde, que es cuando el sol se concentra mucho más en el medio ambiente. Entonces, ese punto es donde como tal no aumenta el rendimiento laboral de las personas. Pero ya si hablamos de después de las 3 4 de la tarde, pues ya la temperatura empieza a disminuir porque ya el sol empieza pues a ocultarse. Entonces, después de 4 de la tarde podríamos decir que el rendimiento aumenta pues bastante en los trabajadores, ya que se fatigan menos, pero en algunas empresas, ya que todas las empresas no trabajan después de las 4 de la tarde. Depende de la jornada laboral claramente que tengan cada uno. Voy a explicar esa gráfica que básicamente pues es lo mismo que la anterior, casi todas son las mismas, pero pues más a fondo. Pues acá podemos ver varios valores, pero vamos a enfocarnos básicamente en este valor -50 y en este que podríamos aproximarlo a un 90. Y pues este que es el pico más alto, como tal que tenemos, que es pues donde la temperatura aumenta pues significativamente, ¿verdad? Lo cual quiere decir que pues disminuye pues obviamente el rendimiento laboral de los trabajadores.
Pues basándonos en esto, podemos pues decir que en este pico podríamos colocar que básicamente desde 11 del mediodía pues hasta tipo casi 3 de la tarde, que pues, es donde calienta mucho más el sol. Esto es independientemente en el lugar que estemos, ya que así estemos en un clima frío, pues el sol sí o sí va a calentar pues bastante, que en unas partes calienta más que otras, sí, pero igual de pues en ese horario como tal es donde calienta más. Bueno, aquí donde dice -50 podríamos decir que es tipo 7 de la mañana, que es cuando hasta ahora pues está iniciando como tal a salir el sol, y aquí es pues tipo 5 de 4 a 5 de la tarde, que es cuando el sol se oculta. Eh, y pues acá arriba podríamos decir, o bueno, según la gráfica, aquí podemos, acá hay un 80%, el cual pues es como tal lo que disminuye el rendimiento laboral porque está en el pico donde la temperatura aumenta bastante. Pues exactamente, es eso moradito en la gráfica, que es el pico más alto que tenemos como tal, es donde los trabajadores como tal disminuye su rendimiento laboral, ya que la temperatura ella aumenta y pues por consiguiente ellos tienen que descansar mucho más y se fatigan mucho más seguido. Pues, ya de cada última gráfica como tal, esa gráfica pues básicamente es igual que las demás, pues cada gráfica podríamos decir, bueno, es un día diferente como tal y pues acá tenemos unas derivadas o unos valores, pues en la primera dice derivada R, que significa rendimiento, de paréntesis T, que es temperatura, nos da un igual a -0,4 es igual a temperatura -20. Pues este -20 siempre va a ser en grados, grados Celsius, que pues básicamente es la medida de la temperatura ambiental. Eso quiere decir que, digamos, si la temperatura es mayor de 20 grados, digamos, pasa a 30 o más, pues el rendimiento va a disminuir. Obviamente el rendimiento disminuye, pues, dependiendo de la temperatura a la que se expuestan los trabajadores. Y el máximo en T, que es igual a 20 grados en temperatura, donde R, pues obviamente, valga la redundancia, es el rendimiento es igual a cero. No quiere decir que, entonces, que si la temperatura baja, les van a mantener un rendimiento igual, ¿no? Quiere decir que si, digamos, la temperatura está alta y baja, pues obviamente el rendimiento pues va a aumentar, pero siempre pues vamos a tener unos valores que es de, 100 de 0 a 100 el rendimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos decir que acá no está -40, es cuando empieza la jornada laboral, que van a empezar siempre con un 100% de rendimiento. Y acá que es el -80 alrededor de 82%, de 82 que muestra la gráfica, las personas van a terminar con un alrededor de un 80% de rendimiento. ¿Por qué? Cualquiera va a decir que no, pero si inicia con un 6% y acá la temperatura es igual que cuando iniciaron, van a terminar con un 100%, pues no, ya que pues en este transcurso de esta jornada como tal de esto, ellos pues obviamente al estar laborando todo el día, al finalizar el día pues no van a tener la misma capacidad que desde cuando empezaron como tal pues la jornada. Por este lado, ¿no? Eh, aquí este pico más alto es alrededor de un 36% como tal de, bueno, la temperatura está a un 36%. Aquí podríamos decir que está a un 26, bajo un 20, está a 26 grados. Y acá para iniciar, podríamos decir que iniciamos con un 22 grados más o menos, que es lo que normalmente pues en la mañana está la temperatura. En la parte de arriba, acá, pues va a disminuir bastante el rendimiento. Acá iniciaron con un 100% al inicio como tal. Entonces, en la parte de arriba, en la cima más alta, como tal de la gráfica, podemos ver hay un punto más alto que sería de entre la 1 de la tarde a 2 de la tarde, más o menos.
Aunque en este pedazo como tal de aquí podemos simular que es de 11 de la mañana a alrededor 3 de la tarde, que es donde el sol pues está más elevado. Como venía diciendo, si acá iniciaron con un 100%, entonces aquí podríamos decir que el rendimiento de ellos sería pues básicamente un 70% más o menos, alrededor de un 70%. Pero acá en el pico más alto, a veces alcanza a disminuir hasta un 50% como tal el rendimiento laboral. E incluso puede aumentar más la disminución del rendimiento. Pues todo depende a la temperatura que estén expuestos, ya que pues entre más temperatura van a tener que hacer más pausas activas e igualmente pues se van a fatigar y a cansar mucho más los trabajadores. Pues, básicamente sería esto todo, que por qué como tal estos numeritos no los colocamos pues como la temperatura o el rendimiento, ya que pues obviamente no tendría ninguna lógica explicarlo porque la gráfica explicaría por sí solo. E igualmente es como todo lo que estoy diciendo, escribirlo, obviamente no tendría ninguna lógica pues decir lo que ya está escrito, lo que pues básicamente las personas pueden ver, ¿verdad? Entonces pues esto sería todo. Cabe recordar que esto lo hicimos obviamente en Georgia, es una aplicación que nos ayuda y que tiene muchas herramientas pues para graficar. Y esto sería por todo por hoy. Muchas gracias. Y por último, tenemos las bibliografías, pues, pues, de donde sacamos información como tal del calentamiento global y estas cosas, ya que pues es un tema bastante extenso para explicarlo. E igualmente, pues, aquí en las gráficas. Podríamos hacer una gráfica por día, obviamente, por día en una empresa, pero lo otro lo hacemos es en general.